C. Deber jurídico. 5. En su sentido más elemental, el derecho es normativo porque establece deberes de conducta. El deber cautelado por medio de una sanción coactiva es la definición más simple que se ha dado del derecho positivo. Por elemental que sea el deber, como ocurre con los deberes de tolerancia que son el correlato de los derechos absolutos, en general el derecho subjetivo se soporta en un deber de conducta que el derecho establece respecto de otros. Ello se muestra especialmente cuando al derecho subjetivo sigue la acción civil. Aquello que desde el punto de vista activo, del titular del derecho subjetivo, aparece como acción, reivindicación, indemnización, resolución, desde el punto de vista de quien ha infringido el deber aparece como sanción, tener que restituir la cosa que poseía, pagar indemnización, soportar la ineficacia de un contrato. Aunque lo usual en el derecho privado es que la observancia de los deberes está cautelada por quienes son titulares de derechos subjetivos correlativos, al comprador corresponde exigir que el vendedor entregue la cosa vendida, es usual en el caso de las regulaciones legales y administrativas que no den lugar a derechos subjetivos privados. Es el caso, por ejemplo, de las reglas del tránsito o de las que regulan las emisiones industriales, que dan lugar a sanciones penales o administrativas, pero que solo excepcionalmente dan lugar a una acción civil indemnizatoria. El mero incumplimiento de la regla no da lugar a acción privada. Solo quien sufre un daño a consecuencias del incumplimiento de un deber de cuidado tiene una acción civil para perseguir que cese el daño y se le indemnicen los perjuicios. De ahí que los derechos subjetivos privados no sean el correlato necesario de los deberes jurídicos. Por cierto que ello no significa que el cumplimiento del deber no esté protegido por una acción, solo que ésta pertenece a la autoridad pública que asume el interés de la comunidad, como ocurre con las infracciones a la ley del tránsito que no den lugar a accidentes. A la inversa, también existen facultades otorgadas por el ordenamiento que no tienen como contrapartida un deber de otra persona. Es el caso de las facultades que el orden jurídico otorga para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas privadas. Así, por ejemplo, el mandatario tiene derecho a renunciar al encargo y el titular de un derecho de opción tiene la potestad de configurar el contrato que la otra parte le ha prometido celebrar. En estos casos se habla de potestades para producir efectos jurídicos por medio de actos jurídicos, unilaterales o bilaterales, negándose que pueda hablarse propiamente de derechos, concepto que se reserva para el caso en que haya por correlato un deber ajeno, o feld, cobiello. Sin embargo, la tradición del derecho continental habla usualmente de derechos potestativos para referirse a estas potestades, infra. Su peculiaridad es que tienen su antecedente en una regla contractual o legal que confiere la respectiva competencia. 6. El deber jurídico puede aparecer relegado a un segundo plano en ciertas relaciones jurídicas privadas, como ocurre en el caso de la propiedad, de los derechos de la personalidad y, en general, de los derechos absolutos. En otros casos, por el contrario, el deber tiene una significación esencial, como ocurre en las relaciones de familia o en las que tienen su origen en un contrato. El lenguaje que emplea el derecho civil es sintomático de la diferencia. La propiedad es tratada como uno de los derechos reales. Los derechos de crédito, por el contrario, forman parte del derecho de obligaciones. En un caso, lo determinante es la relación del titular de derecho con el bien y resalta el aspecto activo del derecho, como define el art. 577 y el derecho real. En el otro, resulta esencial la conducta del obligado, véanse ilustrativamente los ars. 578 y 1438, 2314. Por eso, aunque desde un punto de vista lógico se puede afirmar que toda relación jurídica tiene idéntica estructura, lo cierto es que, como las relaciones de la vida, el deber jurídico tiene una dimensión variable en la relación jurídica. Hay prerrogativas que podemos hacer valer respecto de cualesquiera otros, donde el deber es difuso y secundario, y derechos a que alguien se comporte de una cierta manera, donde el deber es preciso y determinante del contenido del derecho. Ello se muestra si se compara la relación jurídica existente en razón de un contrato entre un técnico que presta un servicio a una empresa y el derecho de propiedad. Mientras en el último caso lo determinante es definir atributos o potestades que el derecho reconoce al titular sobre la cosa, en el segundo, el derecho de la empresa solo resulta discernible a la luz de los deberes de conducta que soporta el técnico. En ambos casos la relación podrá tener los mismos elementos lógicos, pero el tipo de vínculo es diferente. Así se explica que la más importante clasificación del derecho patrimonial sea en derechos reales, Código Civil, Libro segundo, y obligaciones, Código Civil, Libro